es un tipo de discurso con el que a veces no estamos muy familiarizados, porque es un discurso que de alguna manera va a relativizar muchos de nuestros puntos de partida. El primero es que las drogas son per se una cosa mala. Entonces, creo que con el discurso de este señor vamos a tener mucho que comentar. Este que les quería presentar es una conferencia que él dio en la Universidad de Harvard en los años 80, ¿no? Finales de la década de los 80. Es un contexto que vale la pena, digamos, situarlo bien, ¿no? ¿Qué estaba pasando en los años 80 en Colombia? ¿Qué estaba pasando en los años 80 en Estados Unidos, ¿no? Era la época de Reagan, era la época del final de la Guerra Fría, era la época de una serie de confrontaciones en el plano político e ideológico muy fuertes, ¿no? De toda la ola neoconservadora, sobre todo el surgimiento fuerte del modelo neoliberal en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Con el gobierno de Reagan y el de Margaret Thatcher, y con todas las repercusiones que eso tuvo en los países, digamos, periféricos, en los países que no hacen parte de esos supuestos estados en donde gobierna el capitalismo avanzado, como en nuestro país, ¿no? Como los países de América Latina o del llamado tercer mundo, odioso término. Entonces, en esa época, finales de los 80, había una ola muy represiva, muy conservadora en Estados Unidos, en contra de cualquier manifestación por la reivindicación de derechos individuales en dos puntos o en dos áreas muy sensibles, ¿no? Una tiene que ver con las políticas de la sexualidad, y eran los años fuertes de la lucha de los movimientos LGBT, de los movimientos gay, de los movimientos lésbicos en Estados Unidos, en contra de un gobierno absolutamente conservador que impedía cualquier tipo de manifestación o que la reprimía contundentemente, pero que ya se le estaba saliendo de las manos porque había un problema de salud pública muy complicado, que era la expansión y la pandemia del VIH, y estos movimientos sociales gay, lésbicos empiezan a tomar fuerza y a crecer como movimientos por la reivindicación de derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Individuales en esa época en los Estados Unidos, y al mismo tiempo empiezan a emerger otro tipo de movimientos que se oponen o que se oponían o que se siguen oponiendo, digámoslo así, porque la cosa todavía no está totalmente, digamos, abierta, ¿no?, a la prohibición de las drogas en los Estados Unidos. Y este señor que les voy a mostrar es uno de los abanderados del antiprohibicionismo, y él va a hacer toda una crítica en varios sentidos. Primero, en contra de la institución psiquiátrica, ¿no? Por eso se llama antipsiquiatría, un poco un cierto movimiento que hubo en los años 70, ¿no?, de crítica institucional, muy fuerte, y ahí el amigo Erwin Fabián, que es conocedor de la obra de Ivan Illich, de pronto también nos puede ayudar, porque Ivan Illich también hace parte de esos teóricos que hacían unas críticas muy fuertes. Ivan Illich lo hacía en el plano de la crítica a la educación, a la escuela como institución, ¿no? Pero también a la medicina como institución, o al conocimiento biomédico como un conocimiento que gobierna la vida de las personas y impide de alguna manera la realización de las libertades individuales. Y Thomas Szasz entonces lo que hace es una crítica muy fuerte a la manera en que se venía trabajando el tema de la prevención, ¿no?, y de la prohibición de las drogas en los Estados Unidos, y sobre todo al monopolio discursivo de la psiquiatría, ¿no?, y de la psicología, que impedían cualquier tipo, digamos, de aproximación tanto teórica como filosófica a pensar las drogas de otra manera. Pensar las drogas desde el punto de vista de la potencia, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la creatividad, pero también desde el punto de vista de las libertades individuales y el derecho que tendría o que tiene en teoría, y sobre todo dentro del marco legislativo norteamericano, cada ciudadano, de gestionar sus propios riesgos y daños, digámoslo así, ¿no?, y de responsabilizarse, ¿no?, por el consumo de drogas, como puede responsabilizarse por cualquier otro tipo de objeto riesgoso con el cual se interactúa. Entonces, desde esa perspectiva y desde este punto de vista, las drogas no son malas per se. Usted tiene la droga allí guardada en una gaveta y ya no hace daño. Hace daño cuando interactúa con determinados actores sociales y en determinados momentos. Pero ella no hace daño por sí sola, ni el consumidor de drogas es un agente pasivo de ese objeto, digamos, que le infringe daño. Él también colabora, ¿no? Y entonces lo que hay más es como una relación de mutua interrelación entre el sujeto, entre la persona y la droga, y ahí se crea un efecto
y un efecto que no necesariamente es predecible, no sabemos exactamente qué es lo que se crea y qué es lo que se genera. Algunos le llaman traba, otros le llaman viaje, otros le llaman eh, recreación, otros le llaman relajación, otros le llaman Euforia. euforia, tiene tantos nombres, ¿no? Los consumidores de bazuco, ¿no? Que dicen que hay que prender la moto, ¿no? Y todas esas metáforas, ¿no? Que ayudan a entender un poco cuál es el efecto, ¿no? De la onda, como se dice en portugués, ¿no? En español sería la traba, el viaje, pero no desde un punto de vista criminalizante o desde un punto de vista psicologizante o desde un punto de vista medicalizante, sino desde qué es lo que significa realmente ese viaje para la gente, por qué lo hace. Bueno, no, sin más preámbulos, entonces yo creo que sería bueno ver el video y empezar allí a hacer algunos comentarios acerca de lo que este señor está diciendo en esta época. Entonces tengan en cuenta que él está en la Universidad de Harvard y está dando una conferencia en el Centro de Investigaciones de Salud Pública. Esos son sus interlocutores, son los grandes, digamos, salubristas americanos de la época, gente de varias tendencias políticas, ¿no? Thomas Sachs era abiertamente un libertario, ¿no? Es decir, no era ni liberal ni conservador, tenía una posición un poco más anarquista, digamos, en relación al papel que debería cumplir el Estado. Entonces, vamos a verlo y vamos comentando, ¿no? Y si tienen preguntas o lo que sea, o hay algo que sea incomprensible, me avisan, porque voy a intentar hacer una traducción simultánea. La conferencia está en inglés y tiene unos subtítulos en portugués, entonces voy a tratar de hacerlo en español. Y yo estoy pendiente de las manos. Si hay gente que quiera hablar o eso, yo miro un poco esa Tú parte. estás pendiente de las manos, eso. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Bueno, entonces espero que esta cosa funcione y que el audio esté bien. ¿Ahí se oye? Ay, sí, se oye. Bueno, entonces aquí le hacen la introducción al doctor Thomas, ¿no? Pero ¿sabes qué pienso? O sea, que el audio de allá debe ser más suave para que tu voz esté en primer plano para poder traducir, porque si no hace ruido. Ok, ¿así está bien? ¿Así? ¿Funciona ahí? ¿Aló? ¿Funciona? Hablar. Sí, espere. Bueno, entonces él se va a presentar, agradece, ¿no? Está en Massachusetts con los salubristas americanos, con todos los patrocinadores del evento, ¿no? Que lo convidan, que lo invitan para presentar su trabajo acerca de la prohibición, ¿no? Y él dice, bueno, que escribió algunas cosas, tiene algunos comentarios en extenso, pero que le parece mejor hacer una presentación informal, ¿no? Basada en algunas notas de su trabajo. Y dice, bueno, déjenme comenzar diciendo que, aunque algunos de ustedes no crean en esto que les voy a decir, en verdad no estoy interesado en el sentido convencional de hablar de la discriminación o de la legalización de las drogas. Ese no es el punto que él va a tocar. Como esos términos son usados hoy, en ese momento, en los años 80, ¿no? Él dice que hay otras cosas más importantes, ¿no? Que está tratando de otras temáticas que para él son más relevantes en ese país, en ese periodo de tiempo, en esa ciudad específica, en ese predio, en esa universidad, dedicada a estudiar la relación entre el Estado y el individuo. Y eso es un tema central, ¿no? En los Estados Unidos, y él piensa que ese discurso ya ha tenido algún tipo de madurez y que es importante primero salir del discurso de la justicia criminal y llevar hasta las últimas consecuencias las cuestiones de la Constitución americana, en donde nadie es inocente hasta que se le demuestre la culpa, y hablar mejor en términos de justicia civil y de derechos y de contrato. En cuanto un individuo llega a los 18 años, puede hacer varios tipos de cosas que pueden tener consecuencias tremendamente nocivas para la sociedad. Y él va a tratar un poco de hablar de esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más dañinas que una persona puede hacer, ¿no? Y él dice, una de las cosas más dañinas que las personas pueden hacer es tener hijos cuando no están
aptos para poderlos cuidar. Esta sería una de las cosas, digamos, más horribles y más nocivas, ¿no? En términos de falta de responsabilidad. Y estas cosas son mucho más dañinas que fumar marihuana. Entonces, lo que él quiere discutir es acerca de las drogas, ¿no? De acuerdo con ese abordaje. En segundo punto. Y el lenguaje es esencial para hablar del tema de las drogas. Porque hay una retórica, hay un lenguaje en el cual se marca la famosa guerra contra las drogas, que según Sass es una cruzada moral. Es una cuestión que no tiene nada que ver con ciencia y es una cuestión absolutamente moralista. Y él va a hablar un poco de ese vocabulario moralista para que entendamos, ¿no?, que esto, según él, no tiene nada de científico, ¿no?, que es una cuestión inclusive religiosa, que se mete dentro del ordenamiento constitucional del Estado. Entonces, antes de que le vayan a hacer las críticas que él sabe que siempre le van a hacer, la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué alguien va a defender el consumo de drogas? ¿Cómo alguien puede apoyar un vicio, una adicción? ¿Cómo alguien puede apoyar a los bebés de la cocaína? Todo ese tipo de retórica. Obviamente es imposible, dice. Es una cuestión, la cuestión no es apoyar el uso de drogas. La cuestión es apoyar el comportamiento autorresponsable. Si hay algo que sabemos, es que cuanto más control le imponemos a personas sin control, ellas terminan haciendo lo contrario. Es decir, no dejándose controlar, buscando la escapatoria. Muchos de los textos de Mark Twain son importantes para entender ese tema. Si usted, por ejemplo, trata a los niños y a los adolescentes como personas responsables, ellas crecen como personas responsables, pero si usted los trata como irresponsables, ellas van a crecer como irresponsables. Vamos a tomar un ejemplo de un tema que me parece que parecería completamente fuera de lugar. Vamos a pensar cuál sería uno de los instrumentos más peligrosos de nuestra sociedad. Uno de los instrumentos o de los artefactos más peligrosos de nuestra sociedad son los carros. Yo creo que es una cosa realmente impresionante y es una cosa realmente dañina. 50.000 personas mueren actualmente, estamos hablando a finales de los 80, por accidentes de carros. Y no sé cuántos de esos son por personas que se mataron a sí mismos o que cometieron suicidio. Si existe ese dato, no lo sé o no lo recuerdo. ¿Y cuántos mataron personas inocentes? Sea porque eran conductores embriagados o simplemente por ser personas que tal vez sobre el efecto de algún remedio psiquiátrico o porque eran viejos y ya no podían ver bien lo que estaban haciendo, terminaban cometiendo accidentes de tránsito, como el caso de una mujer vieja que atropelló a 20 personas con su vehículo. Los carros son cosas realmente peligrosas, pero aunque sean cosas realmente peligrosas, las permitimos. Ellos están desregulados. O sea, son regulados en el sentido de que usted tiene que tener una licencia para poder manejar y que si usted está borracho, pues no puede manejar, obviamente. Usted es castigado. Y eso pasa no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países, ¿no? Entonces, es así que nosotros terminamos regulando los automóviles. Parece extraño para mí que no regulamos otras cosas de la misma manera, ¿no? Pensemos entonces en las drogas. Mi principal objeción al discurso actual contra las drogas es que las drogas sean prohibidas por razones médicas. Y mi objeción tiene dos puntos. Una es que uno de los problemas de la guerra a las drogas y de toda nuestra actitud contra la guerra a las drogas es que desde más o menos 1914
con la ley Harrison Narcotic Act, que se tornó un tipo de marco prohibicionista, desde aquel tiempo hubo un aumento creciente del monopolio médico de las drogas. Los profesionales médicos y los gobiernos están en una alianza, confabulados, de una forma paternalista, diciéndole a la gente qué pueden tomar y qué no pueden tomar. Pues no le vamos a decir. ¿Aló? ¿Aló? Dale, dale, no es que se abrió un micrófono, pero ya lo cerraron. Okay. Los profesionales médicos y los gobiernos están amangualados, ¿no? De una forma paternalista, diciéndole a las personas qué pueden tomar y qué no pueden tomar. Y eso es un símbolo de distinción entre medicamentos controlados y no controlados, ¿no? Entonces, digamos que la división entre medicamentos controlados y no controlados parece ser, según SAS, una división moral y no una división científica. La hipocresía y la idiotez que esto generó está presente en nuestro entorno, en propagandas. Y no quiero despreciar mi precioso tiempo dando ejemplos, mas es muy popular ahora propagandas que nos muestran las drogas, por ejemplo, medicamentos aceptados, ¿no? Medicamentos, digamos, antidepresivos, ¿no? Como el Dramin. Y que la propaganda de televisión dice, si usted necesita algo más fuerte, va a necesitar de una prescripción médica. ¿Qué significa? Decir que si usted tiene un síntoma más fuerte va a necesitar de un médico o de un gobierno para decir lo que usted puede tomar y lo que usted no puede tomar. Todos esos medicamentos que existen, como el ibuprofeno, el Benadryl, que usted puede tener en ciertas dosis en el mostrador de la droguería, en mayores o en menores dosificaciones, solamente algunos de ellos los puede tener con prescripción y otros son libres. Todo lo que usted necesita hacer es tomar 2 Benadryls y usted acaba con la restricción de la prescripción. Entonces se entiende un poco, ¿no? Si está prescrito y usted no puede comprar sino 2, pues lo que usted puede hacer es ir a 10 droguerías y ahí va a tener las 10 y se salta, ¿no? La restricción de la prescripción. Esto para mí es crucial, porque yo no entiendo y estoy intentando entrar en desacuerdo con mis amigos y colegas que están intentando combatir esta guerra divina contra las drogas, intentando medicalizar varias drogas, intentando subrayar sus valores médicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los debates actuales sobre cannabis medicinal. Yo creo que es inútil ese abordaje, porque no veo cómo las drogas ilegales puedan tornarse disponibles. Esencialmente como drogas no controladas, encontradas en el mercado local. En cuanto a medicamentos completamente inofensivos, como la penicilina, inofensivas en el sentido de que no hacen ningún mal, excepto cuando pueden producir algún tipo de infección u otros problemas adversos, pero en general son inofensivos. Medicamentos que usted puede ser capaz de usar inteligentemente se mantienen ilegales. Para mí, no es solo la heroína ni la marihuana la que es ilegal. Todo medicamento en los Estados Unidos, para todos, es ilegal. Porque si usted tiene que ir a un médico para obtener una prescripción, para tener un tratamiento, y tiene que hacerlo únicamente con permiso de otro que tiene una jerarquía mayor, eso es ilegal. Y los americanos no se olvidan de eso. Porque todos pagan medicamentos, todos adquieren medicamentos, como las personas en Rusia necesitaban permiso para emigrar. Es una cosa que él está haciendo ese parangón, ¿no? En plena Guerra Fría, ¿no?
Todos los americanos necesitaban, o norteamericanos, un permiso para comprar cualquier remedio, tal como los rusos necesitaban permisos para poder traspasar sus fronteras. Si usted tiene que tener un permiso del gobierno para inmigrar, no podemos considerar la inmigración como libre. Por 20 años, varios gobiernos americanos se levantaron en contra del sistema soviético para dejar que las personas salieran de las fronteras. Esto significa que el gobierno no puede preguntarnos en las fronteras por qué usted está saliendo y para dónde va. Yo vivo en Siracusa, que es a 1 hora de camino en la frontera con Canadá. Cuando usted se dirige al norte del lado americano, no hay nadie. Usted puede atravesar el puente tranquilamente. Pero del lado canadiense es diferente, porque a usted siempre lo paran y le preguntan, buenos días, ¿para dónde va? Nadie del lado americano tiene que responder por eso. Tiene que decir, voy a Toronto. ¿Por qué alguien debe preguntarle por qué se quiere drogar? Estoy llegando a una de las cosas y a una de las distinciones cruciales, que es básicamente lingüística y completamente simple. Nosotros, como norteamericanos maduros, estamos ahora consiguiendo medicamentos solamente con prescripciones médicas. No podemos tenerlos porque los queremos. Esto para mí es esencialmente infantilismo. En una sociedad libre y capitalista, usted consigue algo porque usted lo quiere y usted paga por ello. No importa cuántos carros usted tiene, el vendedor no le va a preguntar, oiga, ¿quiere más uno? ¿Por qué precisa de un carro más grande? Él nunca le va a preguntar eso a usted. ¿Por qué necesita un carro con 6 cilindros? ¿No es suficiente uno con 4? ¿Es que necesita acelerar? ¿Para qué quiere acelerar? ¿Es que usted quiere abusar de los caballos de fuerza? No se pregunten sobre la dosificación. No hay preguntas sobre la dosificación y la potencia del carro. Eso no es una cuestión. Ahora llegamos a otro aspecto que es completamente negado, especialmente por los medios de comunicación y en relación con la guerra a las drogas, sobre todo. Y es que las drogas solo están relacionadas indirectamente con lo que ahora es considerado su único uso legítimo, generar salud. Ahora estamos, espero que ni siquiera yo y que ustedes, estamos en un estado de espíritu en que pensamos que la única función de un medicamento es curar a alguien que está enfermo, como la insulina. ¿Tengo que deletreárselos? Es que eso está muy equivocado lo que estoy diciendo. No sé si es preciso, pero lo voy a decir. Déjenme colocarme las gafas para poder leer mejor. Desde los principios de la humanidad, las personas han usado drogas por el simple motivo de que las hacen sentir mejor. Lo que quiera que eso signifique. Mejor significa una de dos cosas, generalmente. Ya que los seres humanos quedan casi siempre cuando consumen drogas en dos condiciones. ¿Dormidos o despiertos? Cuando están despiertos, ellos generalmente... Se me fue. Cuando están despiertos, ellos generalmente quieren quedarse dormidos, y cuando están dormidos, ellos generalmente quieren despertar. Entonces hay depresivos y estimulantes que siempre han acompañado a la humanidad en todo su trasegar, y ellos siempre fueron ingeridos. Energéticos y calmantes, como se pueden llamar ahora, o como los llaman de manera peyorativa.
Entonces, bueno, no quiero entrar en detalles. Solo voy a identificar algunos hechos. Hay un motivo religioso. La razón ceremonial o ritual es estrictamente religiosa, como el vino que se usa en la consagración, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y la ceremonia de la provisión del alcohol en el Islam. Ahí usted encuentra el significado de eso, que tiene una dimensión religiosa y a mi modo de ver peligrosa, que nosotros negamos o olvidamos por nuestro propio bien. Entonces, tiene la cuestión de la sociabilidad. Las drogas sirven para la sociabilidad. Toda una cultura de beber, de fumar, de danza, de opio y todo lo demás, a través de los años y de la historia humana. Y podemos continuar. Hay toda una categoría, además de usar drogas sintéticas, que en nuestra actual mentalidad de guerra a las drogas está generalmente asociada con hacer a las personas menos capaces o idiotas, incapaces de cuidarse a sí mismos, como si las drogas tuvieran algo que ver con el problema de no tener ciudadanos productivos, y como si el problema no fuera de educación y de estructura familiar. Las drogas no tienen nada que ver con eso. El hecho es que las drogas pueden ser usadas mucho más efectivamente para aumentar su capacidad en lugar de dejarlo incapaz. Al final, muchas personas que fuman dicen, qué lástima, nunca tuve ese hábito. Y hay otros que fuman porque eso los hace sentir mejor. Y Freud nunca se cansó de enfatizar. Si usted no fuma, no hay motivo para vivir, decía. Y él no lo consideraba un vicio o una adicción, era algo que estaba en sus hábitos, sin mencionar su gusto por la cocaína, que a él también le gustaba mucho cuando estaba deprimido, porque le mejoraba el desempeño, le permitía trabajar. Ahora, como ocurre, de hecho, con las hojas de coca, eran usadas por indios nativos, incluso antes de que este país fuera descubierto, de haber cristiandad, de haber hombres blancos y todo lo demás. Nuevamente, todo esto fue olvidado. Esas pobres personas consumían las hojas de coca porque así podían matar su hambre. Pero ahora es prohibido. Pensemos ahora en otro ámbito, deportes. Yo no veo nada de equivocado con que las personas tomen esteroides. Si ellas quieren correr más rápido, que tomen esteroides. De nuevo, espero no ofender a nadie, mas hay muchas formas de mejorar o de disminuir el desempeño. Me parece, nuevamente, que la religión es una de ellas, por ejemplo. Si hay una persona realmente muy religiosa, que cree en Dios, que reza y demás, y gana bastante motivación en eso, yo creo que eso irá a mejorar su desempeño deportivo. Antes de una competición, le puede ayudar en relación con un ateo que no tiene ese tipo particular de creencia y de estímulo. Ahora vamos a asumir que usted es casado y que tiene una relación seria y que en la mañana de una competición, si su mujer es buena gente con usted, yo tengo la certeza de que ella le va a ayudar. Y si ella no fuera buena persona con usted, ciertamente usted disminuiría su desempeño. Entonces, desde que las reglas sean las mismas para todos, a mí me parece,
El hecho de que las personas usen o no drogas es totalmente irrelevante. Es simplemente una forma de alterar el desempeño. Al final hay varios procesos de entrenamiento en el deporte, ¿no? Que pueden no ser saludables para su propio cuerpo, si usted está un poco preocupado por mantener su salud. Al final, jugar fútbol americano profesional o boxeo no necesariamente es una práctica saludable, ¿no? Inclusive el boxeo es una manera profesional de tener daños cerebrales. Es mucho más efectivo que usar drogas para tener daños cerebrales. Ahora vamos a un área bien diferente, un área que era bien importante en esta ciudad. En Harvard Medical School, en Boston City. 50 años atrás, en aquel tiempo, era ilegal hasta mencionar el control de la natalidad para las pacientes. Esto cambió mucho ahora, mas no cambió tanto, porque el medicamento 464 o no sé qué, todavía es ilegal en los Estados Unidos. Y es legal en el resto del mundo. Está hablando de una píldora del día después. Toda el área de control de la reproducción de varias formas, drogas de fertilidad, drogas contraceptivas, no tienen nada que ver con salud. Tienen que ver es con cómo usted regula su vida. ¿Cuál es la medicalización aquí? No es más médico que el aborto. Una cosa interesante es que un gran número de personas en este país cree actualmente que la mujer tiene derecho a hacerse un aborto. No voy a entrar profundamente en este asunto, pero déjenme solo decir una cosa, que no importa lo que usted piense sobre el aborto es el derecho de una mujer a retirar un feto vivo de su cuerpo. Eso es lo que es. Ahora, si eso es justificable o no moralmente, personalmente, es otra cuestión. Entonces usted tiene el derecho de hacer eso, pero usted no tiene derecho de colocar un implante de silicona en sus senos. Solo si usted tiene cáncer. Del resto usted no tiene derecho a hacerlo. Fuera de los procedimientos estéticos y todo. Y bueno, tener en cuenta también el contexto en el que le está hablando, la época. Pobre Marlene Dietrich. Menos mal que ya se murió. ¿Por qué esto sucede? Es sobre todo el arsenal de cirugía y medicamentos. Para mejorar la apariencia, ¿no? La llamada cirugía plástica. Déjeme tener la lista de cosas en que usamos drogas y vamos a ver si esto tiene que ver con la salud o no. Déjeme hablar un poco sobre la relación entre los aspectos ceremoniales y técnicos de las drogas, que yo mencioné en términos de religión. Hubo una grande consternación en este país. Un tipo de debate cuando Salman Rushdie fue declarado persona no grata. Este fue el escritor de los versos satánicos. Y amenazado de muerte porque escribió un libro en que difama el Islam. Pero él es solamente una persona, que el gobierno del Islam no quiere que esté aquí para defenderlo. Se lo quiere llevar. Lo quiso matar y todavía no ha podido matarlo. Mas, ¿cuál es la diferencia entre esto y los aviones americanos que mandamos a Sudamérica para matar personas porque allá está creciendo una droga en su propio suelo?
En último análisis, yo no entiendo cómo personas honestas y decentes pueden negar el hecho de que, excepto por la paternalización de la población, de que no hay ningún problema con las drogas. Y si hay un problema, es un problema de infantilismo y falta de autocontrol. No hay tal peligro con las drogas, porque una droga en la gaveta no es peligrosa. El peligro de las drogas en los Estados Unidos es uno de los pocos peligros, obviamente que no es el único, es el peligro por excelencia. Es un peligro del que no necesitamos ningún tipo de protección del gobierno o de los profesionales médicos o de cualquier otro. Todo lo que necesitamos es abstinencia. Así como una mujer no necesita del gobierno para protegerse de quedar embarazada, y el hombre no necesita del gobierno para protegerse del SIDA. Para no tener SIDA es solo abstenerse sexualmente. Es un alto precio y ciertamente usted irá a querer algunas cosas más, pero es una solución. ¿Esto no sería obvio para las drogas también? Estamos llegando realmente al nudo gordiano de nuestro argumento. ¿Sobre qué es la guerra a las drogas? La guerra contra las drogas, como yo la veo, comenzó en los Estados Unidos en 1906 con la ley Pure Food and Drug Act. No comenzó 20 o 30 años atrás, como la prohibición de la marihuana. Comenzó con la ley sobre regulación de drogas y comidas. Comienzos del siglo XX. Me gustaría decir algunas palabras sobre eso. ¿Será que tengo que parar ya? ¿O voy a hacer un ejercicio de autocontrol? Déjeme decirle, no es una decisión democrática, puede hacer lo que quiere. Entonces me debo preparar para un futuro próximo. ¿Le está yendo bien? Siga. Ok. Las drogas son un caso de autocontrol. Déjeme traer a colación algunas de mis notas para hablar de una manera directa. Estamos llegando a la base sobre la cual están basadas las filosofías políticas. No es una introducción a la filosofía política, ni un prerequisito para entenderla. Pero el hecho es que tenemos un Estado. ¿Por qué tenemos un gobierno? Discúlpeme por hablar de esto, lo voy a hacer rápidamente. Tenemos un Estado y un gobierno para que nos proteja de los peligros. ¿Cuáles peligros? Peligros externos, enemigos, por eso tenemos un ejército. Peligros internos, criminalidad, de las personas que nos quieren matar, que nos quieren robar nuestra propiedad, que nos quieren herir, ¿verdad? Ahora, ¿sobre qué se trataba esa ley de 1906? Hasta 1906, como yo espero que ustedes perciban, las personas podían vender y comprar virtualmente cualquier cosa, tanto en el área de la comida como en el área de los medicamentos. Esto es muy importante también en el caso colombiano, ¿no? La mayoría de las legislaciones de las repúblicas modernas en el siglo XIX no estaban regulados ni los medicamentos ni las comidas, ni la producción de medicamentos, ¿no? Ni la venta, distribución, etc. Eran los días que llamábamos, bueno, le llaman en otros textos, ¿no? Paz liberal. Era una época en que usted podía comprar los remedios que quería. Todo estaba en el rótulo.
Y entonces, por culpa de los medios de comunicación, hubo una demanda que no fue realmente una demanda de la población, fue una demanda de los consumidores, pero hubo una demanda de personas que querían saber qué era lo que había en el frasco. Entonces hubo la exigencia de colocar el rótulo y cuáles eran el contenido, ¿no?, de los medicamentos, 20-25% de alcohol, 2 o 3% de cocaína, morfina. Y entonces era permitido que las personas los compraran. Pero eso era en 1906. La misma cosa acontecía con la comida. Habían ciertas reglamentaciones que el gobierno imponía. Por ejemplo, si usted tiene una vaca con tuberculosis, usted no puede servir leche o carne, ¿no?, por cuestiones de higiene. Para mí es obvio que esa era una ley para proteger las personas de vendedores inescrupulosos. Estaba en el ámbito de la tradición, de la función del gobierno, de protegernos. En una, como se podría decir en un bello lenguaje libertario, de la agresión y el fraude. La única cosa que supuestamente podría usar la fuerza es el gobierno o el Estado, es claro, es la única cosa que usa, pero realmente la única cosa que usa el Estado es el fraude. Si no, no tendríamos que imprimir dinero o hacer promesas políticas. Ellos podrían usar el fraude y usted y yo no podemos usar el fraude. Si yo entro en una farmacia y pido una aspirina, el vendedor, un segundo. Si yo entro en una farmacia y pido una aspirina, el vendedor no puede venderme veneno. Tiene que venderme la aspirina, protegerme. Hay varias decisiones interesantes de la Suprema Corte que fueron decididas por el jurista Oliver Wendell Holmes. Creo que nació a unas cuadras de aquí. En 1911, esto lo discuto detalladamente en mi libro, el gobierno estaba tratando de procesar a un señor de nombre Sullivan, porque él hacía propaganda con uno de estos letreros que estaba correctamente rotulado en uno de sus medicamentos y decía que curaba cualquier cosa, de la anemia al cáncer. Drogas heroicas se llamaba eso en esa época. Y el gobierno le dijo, no, eso es mala fe, no lo puede hacer. La Suprema Corte juzgó el caso. Y es claro que fue una cosa engañosa, porque toda la propaganda es engañosa. Todo el mundo promete algo absurdo, ¿no? Por ejemplo, el desodorante Axe dice que usted puede conquistar a todas las mujeres. El jurista Oliver Wendell Holmes, como la Suprema Corte decidió, que el rótulo solamente puede garantizar lo que está en el frasco. Eso fue lo que dijo la Corte Suprema. El rótulo no puede nunca más decir qué es lo que hace el remedio. Solo puede decir qué es lo que hay adentro del frasco. No le puede decir qué es lo que la ingestión va a hacer en usted. En algún lugar, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra, hubo una gran metamorfosis. Las leyes contra las drogas son ahora claramente y conscientemente y desvergonzadamente direccionadas para protegerlo a usted de usted mismo. Y si usted no se protege
a usted mismo, usted puede ser castigado 20, 30, or 40 years. por 20 o 30 o 40 años para su propia protección. Some protection. So my end Entonces, mi mensaje final message es is que realmente we can talk podemos about criminalization. hablar sobre criminalización, We can talk about podemos hablar sobre medicalización o legalización, legalization. We can talk about y podemos hablar sobre un libre mercado genuino in which drugs, en que las drogas, todas las drogas, including all prescription incluyendo todas las drogas prescritas que no se pueden comprar libremente, see how there can be any change in the war on drugs without tienen que ser liberadas para que haya un cambio en la guerra contra las drogas. real confrontation of the issue of prescription drugs. If Sin una confrontación real con la cuestión de los medicamentos con receta, people don't si alguien dice, como siempre dicen, pero las personas no saben qué tomar. abolish La abolición de las leyes de las recetas no significa que usted no pueda ir a un médico y tomar una receta médica. prescription laws doesn't mean that you can't go to a doctor and get a good prescription anymore than you can go to a garage. Nada diferente de ir a un mecánico para arreglar su carro. But it would not have any legal Esta provisión no tenía ningún sustento real. you would not need it. Usted no precisa obligatoriamente de ningún tipo de You prescripción. know what to take. For most people, Usted podría tomar si no supiese que lo que toma. physicians or even except Para la mayoría de las personas que no son médicas, e inclusive para que las que son médicas, sería mucho más fácil hacer eso. they would be well advised to do that. So we can have Tomar lo que usted necesita tomar legalization, y no criminalizar esa conducta. various forms of legalization, and we can do Varias formas de legalización nos tienen que ayudar a tener un libre mercado regulado, free market in which drugs are en que los medicamentos son vendidos como tomates y usually pimentones. like tomatoes and green peppers. But that requires some Pero para eso es necesario de algo que ya no tenemos en los Estados Unidos. like tomatoes and green peppers. But that there's something from America. And that's why Y por eso no estoy muy optimista, es obvio, ¿no? I'm presenting Pero creo que pero yo creo que para ustedes esto no está tan claro. is particularly relevant to accept as a beacon to think because it's required Porque requiere algo que ya no tenemos más, algo que se nos fue. that is caveat Es que aquí está en latín. Es el caveat emptor. you can't complain Usted no puede reclamar, usted no precisa tomar nada obligatoriamente. El riesgo es del comprador. to take anything. If you take halcyon and then go and shoot your mother, you shouldn't get acquitted by reason. Y si usted toma Alción, que es un medicamento psiquiátrico, y le dispara a su mamá, You shouldn't be usted no puede ser culpado por insanidad razonable. get money from that job. No podrá tomar el dinero de las compañías farmacéuticas que fabricaron el medicamento, no podrá demandarlas, que la culpa fue suya, usted tuvo la elección, lo hizo. No puede tener esa disculpa, no puede echarle la culpa al medicamento. That's the kind of country we now live. Ese es el tipo de país en que vivimos ahora. Halcyon, you shoot your mother, Usted toma Alción, le dispara a su mamá y es declarado inocente y gana dinero de las compañías farmacéuticas. Es un caso real que ocurrió algunos meses atrás. Y ahora, siempre que alguien toma un medicamento every time someone takes some drug and it doesn't agree with him or procesado so they'll become o en proceso, sigue el camino inverso también. that's one of the reasons why I understand why many new drugs are not being tested on other Esa es una de las razones por las cuales muchos medicamentos no son probados o distribuidos para el SIDA for AIDS, y para otras enfermedades. so on. Now, to illustrate where we Para ilustrar el punto al que hemos llegado, it's so that just before I
antes de dejar mi ciudad, tomé un periódico local US News and World Report. And one of their major features y vi uno de los is mayores called reportajes medicine. de la llamada medicina, segundo, The last issue, get the US News and World Report. And one of their major features called underground medicina underground, ¿no? Subterránea, ilegal, ilícita, 4 or 5 pages. de 4 o 5 páginas. State-of-art treatment Un pedido para el tratamiento de artritis por el gobierno ordinary measure hace que muchos americanos se conviertan en activistas o inclusive en personas fuera de la ley. and it tells us Y cuenta una historia que creo que todos conocen, en que las personas ancianas con varias enfermedades, de SIDA a cáncer de próstata, I'm sure you all know that all people with all kinds of diseases from AIDS to cancer of the prostate are going to foreign countries. están yendo a países del extranjero y especialmente a México para que sus enfermedades sean tratadas. I just don't think this is right. Yo creo que esa no era la idea de los padres fundadores tenían en mente para este país, Fathers had in mind for this country. And if you are sick, que si usted está enfermo, you should not be able no le es permitido tener lo que usted quiere y necesita. and then there's a consequence. Entonces, esas son las consecuencias. Government and El gobierno y los profesionales de la medicina you from your solamente lo protegen de usted mismo. Muchas gracias. Bueno, ahí está el asunto. Entonces, creo que es bastante sugerente, incita varias cosas, ¿no? Me gustaría que empezáramos la discusión, ¿no? Abro el espacio para que hagan comentarios, ¿no? Apreciaciones, etcétera. Preguntas también, por supuesto. Sí, Andrés. Sí, ¿quién habla? Gloria, Max. Ah, dale, Gloria. A ver, Andrés, yo estoy muy de acuerdo con el doctor, porque verdaderamente el problema no son las drogas. El problema es la falta de responsabilidad de cada ser humano. Acuérdate que lo prohibido es lo más apetecido. Si verdaderamente le damos libertad al ser humano, el ser humano puede autorregularse y controlar la simple adicción a lo que la persona quiere. Hay una parte que si verdaderamente le damos esa libertad al ser humano, es capaz de regularse a sí mismo y tomar sus propias decisiones. Me parece que la conferencia está muy dada a esa parte de que todos debemos ser responsables frente a todo lo que decidimos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, bien. ¿Qué más? Bueno, como están tímidos, yo hablo. Hubo varias cosas que me llamaron la atención, bueno, como hacer énfasis, ¿no? Siempre ha habido drogas y me pareció chévere ese concepto de que si es porque estoy deprimido y con sueño y cansado, y entonces me meto alguna cosa para activarme. Y si estoy demasiado activo, angustiado, como acelerado, entonces como el cambio de conciencia, ¿no? Siempre estamos como en un cambio de conciencia. Y me llama la atención lo del mejorar el desempeño, que creo que esa es una razón, independiente de que sea cierto o no, que para los consumidores es válida, ¿no? Yo me siento mejoro mi desempeño cuando consumo, ¿no? Entonces, digamos que también me parece que esa idea está ligada un poco a la producción, ¿no? A esta sociedad mercantil en que tengo que desempeñarme mejor, ¿no? Para rendir más, ¿no? Lo otro que me parece pues muy interesante, como está diciendo Gloria ahorita, el tema de la
de que la medicina me protege de mí mismo, ¿no? Como que nos han invalidado, eso lo hemos hablado tal vez en algunos espacios de los integradores, de que a veces le quitamos a la gente la capacidad de autonomía, de cuidado, de autocuidado, pues de hecho toda esa medicalización pues nos quitó las aguas de hierbas de las abuelas, una serie de posibilidades culturales que se fueron perdiendo, ¿no? Y que perviven en algunas comunidades con dificultad. Entonces eso también me pareció interesante, de reflexionar de cómo hacemos para no incapacitar al otro porque lo creemos un idiota que no es capaz de autogobernarse y en vez de explorar un poco qué pasa, qué es lo que se le altera con el consumo, qué es lo que le mejora con el consumo que se pudiera de alguna manera no dar otra cosa pero sí regular un poco los ciclos de consumo en términos de reducción de daño. Bueno, y lo otro de la perversidad que un poco ese señor en lo que plantea nos muestra cómo históricamente nos han ido vendiendo el cuento de la seguridad, de la protección, de la salud protegida, de los seguros, que es todo el entramado económico, ¿no? De esa, digamos, civilización global, neoliberal, rampante. Entonces, como que creemos, y eso también lo hemos hablado con respecto a los dispositivos comunitarios, cuando norman mucho las cosas, entonces nos sentimos más seguros que porque hay mucho control, pero a veces eso destruye el espíritu de las cosas, ¿no? Entonces, digamos que el tema del control que es necesario, porque pues todo en despelote tampoco es una cosa que puede volver mercantil, vuelve productos lo que deberían ser saberes humanos, capacidades humanas. Eso. Hay dos manitos levantadas. Está Lina. Sí. Y... Ajá. Adelante, Lina. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas noches para todos los compañeros. Sí, una posición pues bastante compleja también la que nos pone el señor, pero que invita a la reflexión. Sin embargo, este asunto de autorregularse, autocontrolarse, pues no hay que ponerlo tan generalizado, porque hay unas poblaciones muy específicas. Hablar de un menor de edad de 15 años, cuando todavía está en un proceso de autocontrol, pues me parece que es delicado decirlo, o con un paciente que tenga un trastorno de base, para decir, con una esquizofrenia o X trastorno diagnóstico, para decir que se autorregula. Me parece que eso hay que especificarlo muy bien a qué tipo de poblaciones. En últimas, ya se sabe que el problema no es las drogas, o sea, cuando se trabaja y se ataca, o se trabaja, perdón, se interviene la enfermedad y no las drogas, eso ha venido cambiando y no es nuevo, eso no es nuevo porque los nuevos discursos que hemos tenido con la gente que ha venido trabajando el tema de drogas, se sabe que las drogas van a existir, pero que hay un asunto del sujeto que muchas disciplinas lo explican, el por qué consume. O sea, el tema del autocontrol es importante fortalecerlo, sobre todo en el tema de los programas de prevención. Eso es lo que venimos haciendo desde el enfoque de habilidades para la vida, pero siento que hay que tener cuidado con ese otro grupo de poblaciones, como son los menores de edad, como son personas que tengan un enfermo, un trastorno mental, como son aquellas personas que son inimputables también, que cometen delitos bajo. Y también es claro, él decía un poco que las drogas no causaban algo así como de problemas. O sea, a ver, es claro que el índice de mortalidad bajo el efecto del alcohol conduciendo, o sea, cada vez hay más muertes por esto, que cada vez hay más riñas y violencias a causa del consumo de alcohol cuando la gente no lo controla. O sea, hay unas consecuencias que también son nefastas para el individuo. La gente, sí es verdad que la gente termina siendo habitante de calle por problemas de consumo de drogas. Entonces, no sé si de pronto no comprendí bien, pero sí, estoy de acuerdo con algunas posturas, porque no es solamente el tema de las drogas, hay muchas, uno se es adicto, dependiente a muchas otras cosas más, a la medicación, al deporte, todo lo que pasa, pero sí me parece un poco tener cuidado con eso de autorregularse, autocontrolarse, porque
nuevamente lo pongo en manifiesto, hay ciertas poblaciones muy específicas, incluso tenemos una compañera pues que podría también hablar, la psiquiatra, sobre todo con ese tipo de poblaciones donde el asunto de la autonomía o la autorregulación no es tan fácil hacerlo. Esa es mi intervención, muchas gracias. A ti, muy bien. ¿Qué más? Yo quiero hablar, yo levanté la mano. Dale. A mí me confrontaban con muchas cosas, o sea, yo lo escuchaba y escuchaba pues a Andrés, que por cierto tiene una voz hermosa, y eran muchas Gracias. cosas como una realidad, porque listo, él hablaba del consumo, de que la gente elegía tener un consumo y de que desde el punto de vista de cómo veían la gente el consumir, pero con un sistema de salud que es muy pobre en muchas cosas, listo, la gente consume, pero cuando la gente decide rehabilitarse, lo primero que encuentra es una barrera, donde tiene que colocar una acción legal o tiene que saber a qué tiene derecho, si no, no se puede rehabilitar. Entonces no se le brinda ese apoyo por plata. También miraba con Luna, o sea, a mí me ven como una mamá irresponsable, que estoy drogando a mi hija porque le doy cannabis medicinal. Yo soy una delincuente para mi EPS, pero el gerente de mi EPS no es un delincuente cuando no le entrega los medicamentos a Luna, y a mí me ponen enfrente de la química que me dice quitémosle los anticonvulsivantes porque están muy costosos. Entonces dice uno, qué realidad tan, cuando yo como mamá tomo la opción de darle cannabis porque yo sé que eso le salva la vida a mi hija, porque yo sé que eso es lo único que le permite no convulsionar. Entonces, mire la contradicción, o sea, es malo que yo le dé cannabis, pero en el momento en que se dan cuenta que yo le estoy dando cannabis medicinal, entonces desmontémosle los medicamentos, que trae un desmonte de medicamentos anticonvulsivos, un síndrome de abstinencia, unas crisis de pánico, pero para ellos trae un gasto menos. Entonces es un sistema que todo lo maneja con plata, que todo, o sea, que es muy, muy corrupto en gran parte, donde los médicos les da todavía mucho temor cambiar un medicamento, mandar un medicamento, pero si yo lo compro en la farmacia porque un médico amigo me lo recomendó y le pasa algo a mi hija, entonces yo estoy cometiendo un delito. Pero ¿dónde está entonces el apoyo y dónde puedo yo acceder a ese sistema de salud? Donde yo tomo la elección de decir, listo, yo me voy a rehabilitar. ¿Listo? Si tiene 1 o 2 millones de pesos, rehabilítese, o si no, no, porque entonces está también la conciencia de los papás que dicen, yo no puedo colocar, o las personas, yo no puedo colocar una acción legal porque me va a ganar un problema en la EPS o porque el Estado se va a ir contra mí. Entonces es un sistema que nos bloquea en muchas cosas, que nos coloca barreras, y ahí es donde está como el conocimiento. Siempre he dicho, uno tiene que conocer, escuchar a este señor, lo aterriza uno en cosas porque su posición es muy buena, o sea, en parte es muy contradictoria, pero también es muy buena. Entonces me gustó muchísimo y gracias. ¿Qué más? Mientras se animan, podemos hacer algunos comentarios, ¿no? SAS es un incitador, ¿no? SAS es un incitador, a él le gusta echarle fuego a la candela, ¿no? Entonces su discurso no intenta ser conciliador. Creo que hay un micrófono abierto que está generando alguna interferencia. ¿De dónde es? Por favor, cierren. Creo que es de Lina. Ya, listo. Entonces, a mí me parece que es muy importante, como les decía, entender en qué contexto estaba este discurso siendo proferido, ¿no? Y cuáles son también los valores en pugna. Él estaba también en un contexto político que no es el mismo que tenemos nosotros en este momento, ¿no? En este momento estamos en un contexto político diferente, en el cual eso que llaman la pérdida de la guerra de las drogas se ha convertido prácticamente en algo que circula dentro del sentido común de la política contemporánea, ¿no? Entonces ahora tenemos, a pesar de que hay muchos conservadurismo, tenemos muchos actores sociales, políticos, movimientos sociales y gente que está reivindicando esto que podríamos llamar de alguna manera su derecho a las drogas. Esto en esta época era un completo tabú, era una cosa, digamos, impensable, y los libros de SAS fueron muy criticados, sobre todo por el gremio, pues ustedes se imaginan, por la farmacología y por la biomedicina y por la psiquiatría, ¿no? Lo detestan. Y si ustedes, digamos, hablan de este autor con psiquiatras, digamos, del área de la
que trabajan en el área de la prevención y del tratamiento y que trabajan sobre todo con fármacos, pues este es uno de sus enemigos teóricos y conceptuales. Pero lo que está, pienso yo, en el fondo es esta idea, hay varias, ¿no? Una idea es que entendamos que una de las cosas que genera más daño y sufrimiento es la prohibición de las drogas. Eso es algo que está allí en el centro. Que los daños causados por las drogas se deben principalmente, y esto no es la tesis de SAS, es la tesis de mucha gente, a la prohibición o a la manera en que el Estado ha regulado o ha tratado con estas sustancias. Y esto ha cambiado históricamente y también cambia espacialmente, contextualmente. Imaginemos, por ejemplo, nuestro país. Él está hablando de Estados Unidos, pero imaginemos nuestro país. ¿Qué estaba pasando en nuestro país a finales del siglo XIX? ¿Qué estaba pasando también entre las guerras mundiales? ¿No? A finales del siglo XIX lo que teníamos era un sistema de libre mercado, digámoslo así, en donde existían las boticas, no sé si ustedes se acuerdan, los boticarios, ¿no? La gente que fabricaba remedios. Y también existía la importación, digamos, de una serie de tónicos y de todo tipo de medicamentos y remedios con propiedades curativas, a veces falsas y a veces imaginarias, ¿no? De todo tipo. Existían las drogas heroicas. La heroína se llama así por eso, ¿no? La heroína, ustedes no sé si sepan, era un medicamento de la Bayer, y ellos le ponían, se llama heroína porque era una droga llamada heroica. Heroica porque tenía la capacidad de atenuar los dolores intensos y crónicos y los síntomas de una cantidad importante de padecimientos. Aunque después se dieron cuenta que tenía un montón de efectos colaterales, pero ya era vendida, ¿no? Y salía una dama heroína, así tipo Revolución Francesa, en el frasco, ¿no? En la etiqueta del frasco, así era publicitada. Y existía esa circulación, digamos, más amplia de remedios y de medicamentos y de drogas, y no existía esa división moral que yo creo que es una cosa que está allí en el fondo del asunto, ¿no? Entre drogas y medicamentos. Es una división que es compleja, porque esa división tiene que ver con el nacimiento de la especialidad, digamos, farmacéutica, con la llegada de los discursos higienistas y civilizatorios al país, ¿no? De América Latina, y con una cosa que se está criticando todo el tiempo, y es porque el gobierno de las poblaciones tiene que estar inspirado en una serie, digamos, de conocimientos que no tienen ninguna base científica, sino que tienen una base moral, y sobre todo los conocimientos de biomédicos, ¿no? ¿En qué momento la biomedicina se convierte en el gobierno de la vida, como dicen algunos filósofos, ¿no? ¿En qué momento es que nos tienen que decir exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Por qué no lo podemos decir por nuestros propios medios? Esto es una conversación, digamos, larga, ¿no? Y creo que hay unas cuestiones importantes, por ejemplo, en la intervención de Lina, ¿no? ¿Cuáles son los límites, ¿no? de esa autonomía? Pero él lo que nos está hablando es que en un momento determinado de la historia la cosa funcionaba de otra manera y las drogas causaban menos daño de lo que causaron o empezaron a causar después de la prohibición. Y él muestra también en sus libros los desastres, ¿no? De la prohibición del alcohol, por ejemplo. O sea, sabemos que el alcohol es una de las drogas más nocivas que existen, ¿no? Mucho más nociva, digamos, que el consumo de cannabis y el consumo de otras, digamos, plantas con propiedades psicodélicas, psicotrópicas, psicoactivas. O el tabaco en sus diferentes manifestaciones. En su manifestación, digamos, de cigarrillo manufacturado es mucho más nocivo que consumido de otras maneras, ¿no? Y cómo esa prohibición y esa separación de las drogas y los medicamentos es una separación a conveniencia de la industria farmacéutica y también de ciertas imposiciones, digamos, morales, racistas. Piensen, por ejemplo, la prohibición en los Estados Unidos, ¿no? La prohibición en los Estados Unidos, para pensar también cómo se dio eso en Colombia, ella tiene algunos, digamos, sustentos simbólicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de que hay una serie de narcóticos peligrosos, aunque esa categoría de narcóticos no es una categoría científica estricto sensu, ya es una categoría bien ambigua, ¿no? Ese narcótico significa que produce sueño, y en esa categoría están metidas un montón de drogas que no tendrían por qué ser clasificadas de esa manera, ¿no? La marihuana, por ejemplo, ya no necesariamente es un narcótico, es una sustancia mixta, produce diferentes sensaciones.
esos tipos de drogas asociadas con tipos de poblaciones. En Estados Unidos, entonces, la marihuana, ella empezó a ser prohibida básicamente por la asociación que había entre marihuana y mexicanos. Esa asociación muy fuerte. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Y, Una... y Jesús tiene la mano levantada. Te estamos oyendo y hay una manito levantada. Entonces, es que tengo la cámara desconectada. Entonces les estaba hablando de la marihuana y la asociación con el racismo, ¿no? Asociada a los mexicanos, como la droga de los mexicanos y esa cosa de la droga de la pernicia y la droga de la producción de pereza y una serie de significados que son culturales, ¿no? Que son representaciones sociales que se van arraigando y que de alguna manera van marcando simbólicamente esta sustancia y por extensión a las personas que se relacionan con ellas. Entonces, en una sociedad completamente racista que dependía de la inmigración mexicana, una de las formas, digamos, de diferenciarse y de separar a otras poblaciones es asociándola a los vicios, ¿no? Y los mexicanos asociados completamente al consumo de marihuana, por eso se llama marihuana, la cannabis, ¿no? Que significa María y Juana. Y era la forma en que los yanquis se burlaban de los mexicanos. Y lo mismo con la cocaína, asociada sobre todo a los músicos negros, y lo mismo con el opio, asociado a los chinos. Son cosas, digamos, que están ahí, y que son distinciones morales y no son desde ningún punto de vista distinciones científicas. El hecho de que estén prohibidas las 3 plantas de poder, marihuana, coca y amapola, dentro de las convenciones de estupefacientes de los Estados Unidos, tiene que ver mucho con la manera en que se ha movido la geopolítica mundial, la historia de los países, en qué punto estamos nosotros y en qué punto están los que dictan las normas internacionales sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en Colombia, por ejemplo, cuando empezaron a hacerse una serie de estudios en Estados Unidos sobre cocainismo, esos estudios se trajeron acá, en los años 20, en los años 30, y se empezó a decir que los indígenas padecían de cocainismo porque mascaban hoja de coca, y empezaron a hacer una serie de estudios locos que decían que eran científicos en la época, demostrando cómo el consumo del mambe y de la hoja de coca producía dependencia peor que la cocaína y degeneraba a los indios y un montón de cosas que justificaban la supremacía ideológica, entonces con un discurso salubrista, diciendo no, les vamos a quitar eso porque eso los degenera, pero también al mismo tiempo justificando la dominación de los territorios, de la autonomía indígena, de la medicina tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que Sass también muestra en sus trabajos, cómo esos límites son morales, son convenciones, ¿no? Y las listas que hacemos con las drogas legales y ilegales, pues realmente es una cosa totalmente arbitraria, ¿no? Y cómo en ciertos momentos del tiempo algo que es visto como una panacea, o sea, un remedio que cura todo, fácilmente se puede convertir también en un panapatógeno, o sea, en una cosa que portadora de mal, ¿no? Entonces, todo ese lenguaje, ¿no? De contaminación, es un lenguaje que es cultural, ¿no? Como pasa ahora con el cannabis, que está pasando de esa asociación con la vagancia, ¿no? El término marihuanero, todo, ¿no? La pernicia, ¿no? La pérdida de tiempo, la degeneración, ¿no? Toda esa cosa, por ejemplo, de la teoría psiquiátrica de la escalada, ¿no? Que uno entraba por el cigarrillo y terminaba en la calle fumando bazuco y todas esas cosas que están empezando a ser fuertemente desmentidas desde hace mucho tiempo, pero ahora con mucha más fuerza, porque la cannabis se está volviendo panacea de nuevo. Ella se está volviendo poco a poco también, gracias al discurso de que se convierte en un remedio, ¿no? Una fuente de salud y de cura, pero para Sass eso ni siquiera sería importante, ¿no? Importante sería que ella circulara libremente, como dicen los activistas canábicos, libre como el cilantro. Eso sería realmente lo que sería, digamos, más, no sé si, más sensato, ¿no? En términos de regulación. ¿Quién más quiere hablar? Perdón. Jesús quería hablar. Adelante. Bueno, pues yo comparto muchas de las cosas que dice el compañero, y pues viendo el video uno comprende que quien no conoce su historia está totalmente condenado a repetirla, ¿sí? De todas maneras, pues el país ha tenido siempre ese paternalismo de arriba del norte, y de que todo lo que nos diga el norte, pues es lo que tenemos que aplicar en el país. Entonces, pues viendo esa historia en que nuestros indígenas tenían su propia cultura, ¿sí? Y que tenían manifestaciones
y arraigos culturales asociados al consumo de sustancias que generaban actividad neurológica, por así decirlo, para no decirle sustancia psicoactiva, actividad neurológica estimulante o no estimulante, pero que era parte de la cultura y era parte de la idiosincrasia o sea, verdadera de nuestro país. Entonces, pues uno llega a pensar que muchas veces organismos, por ejemplo, internacionales como la OMS, cuando lanzan alertas o boletines, pues en realidad es simplemente el ajuste a unas propuestas económicas que no están dando resultados para unos cuantos. Entonces, pues también es esa doble moral que juega el colombiano en que, bueno, lo que diga el de arriba, eso es la panacea y la realidad, cuando ni siquiera se acerca a una realidad propuesta desde lo nuestro, lo propio, ¿sí? Entonces, esa invitación también es a eso. O sea, la satanización del consumo no es propio de nosotros, ¿sí? Si usted ve toda la cantidad de bibliografía, usted no ve aportes en realidad de investigaciones serias del país que digan, no, es que este libro es netamente y se habla única y exclusivamente del fenómeno consumo para Colombia, basado en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia. No, entonces, además estamos en un país donde el Estado también juega a ser doble moralista. Si ustedes ven, la salud depende del consumo de cigarrillo y de alcohol, porque de ahí nacen los rubros, ¿sí? Esas drogas son legales porque el país las necesita para sopesar un poco el peso del costo de la salud del pueblo colombiano. Entonces, eso sí es bien visto, ¿sí? Pero que una persona vaya a decir que vamos a montar un sitio para que las personas disminuyan su consumo, pero o lo hagan de manera responsable, eso ya tiene una pinta o lo que sea el señor, un transverso religioso donde la cosa ya cambia, ¿sí? Y siempre, o sea, estamos acostumbrados a juzgar, pero no a conocer la raíz del porqué, que sería interesantísimo llegar a esa raíz, a esas particularidades del consumo, pero arraigados a lo nuestro. Gracias. Muy interesante, Jesús, tu punto de vista. Ya te respondo que, bueno, comento lo que dijiste más que una respuesta, porque María decía algo, ¿no? Que está en el chat. ¿Tú quieres hablar, María? ¿Hola? No, solo quería escribir, parece. Parece que solo quería escribir. Bueno, listo. Está bien, válido. Porque dice María, acá se ataca al consumidor, no al expendedor, ¿no? La idea sería ir a la raíz del problema. Bueno, me parece que es una cuestión también importante. Creo que acá no vamos a conseguir tratar todo lo que queríamos tratar. Pero bueno, la idea es como dejar algunas ideas más o menos claras, ¿no? Fíjense ustedes, ¿la pantalla está activada? No. No. Ah, bueno, no es necesario. Yo estoy haciendo un trabajo un poco en una onda genealógica, ¿no? Sobre los orígenes, digamos, del movimiento antiprohibicionista en Colombia, mirando varios fenómenos que fueron, como dice Jesús, olvidados, ¿no? Olvidados por la retórica del narcotráfico que es tan fuerte en nuestro país. Eso tiene que ver también con el comentario de María, ¿no? De lo de ir a la raíz y que el problema es el expendedor, porque dentro de esta misma lógica del prohibicionismo, ella genera una cadena de actores, que todos esos actores de alguna manera están marcados por una especie de maldad, ¿no? Inherente, ¿no? Algo malo que emana de ellos. Ahora, digamos, el discurso de los derechos humanos ha relativizado un poco el asunto de la criminalización del consumidor. Ahora, en este momento nos parece, digamos, un poco políticamente incorrecto decir que el consumidor es un delincuente, pero eso fue una retórica que se manejó durante mucho tiempo, un siglo entero, ¿no? Pero no es únicamente el consumidor, ¿no? Lo que se ataca es todo el sistema, pero es un sistema que es creado por la propia prohibición. O sea, si no existiera el prohibicionismo, que es esta concepción moral sobre la restricción de las drogas,
o la prohibición total y la negación a hacer cualquier tipo de regulación sobre las drogas, pues no existiría tampoco esa figura tan macabra, ¿no? Del traficante, del expendedor, etcétera. Además hay varios tipos de expendedores, ¿no? Unos seguramente son los dueños de los negocios, como ocurre siempre, y otros son los que ponen el cuero también todo el tiempo en la calle tratando de sobrevivir. Yo vivo en una ciudad donde eso es una realidad asombrosa y muy fuerte, que es Río de Janeiro. Entonces, fíjense ustedes, voy a leer algo muy corto, una entrevista que le hicieron a Pablo Escobar, que hace parte de mi tesis de doctorado, en 1988. Entonces, en 1988, Yolanda Ruiz de RCN entrevista a Pablo Escobar. Y entonces, esta entrevista solo salió a la luz hace poco tiempo, ¿no? Estuvo como olvidada. Miren lo que pasó. La periodista realizó una entrevista radial que pasó desapercibida durante muchos años hasta ser reeditada en 2015 en ocasión del aniversario número 22 de la muerte de Pablo Escobar. Durante el diálogo, el entonces líder del cártel de Medellín respondió desde la clandestinidad varias preguntas sobre su familia, su fortuna y su particular manera de analizar la vida política nacional. La periodista comenzó nombrando una famosa reunión llevada a cabo en Panamá en 1984, en la cual participaron varias personas que estaban siendo acusadas de comerciar con drogas ilícitas y se habían reunido con el expresidente Alfonso López Michelsen para informarle su disposición de entregarle al Estado colombiano toda la infraestructura de su negocio y buena parte de su capital con el objetivo de evitar el tratado de extradición que estaba siendo negociado con Estados Unidos. Varios trabajos históricos y periodísticos han narrado este hecho, recordando a la vez que en el gobierno de López se abrió la denominada ventanilla siniestra del Banco de la República, estrategia acusada de facilitar la entrada de dólares provenientes del narcotráfico. Recordando el encuentro, Yolanda Ruiz le preguntó a Escobar si estaba dispuesto a dialogar como en Panamá, y de ser así, ¿cuál sería su oferta? Es decir, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a pagar al Estado para acabar con la persecución? A la pregunta, el entrevistado respondió: nosotros nunca hemos ofrecido nada. El problema nuestro es un problema de dignidad. Nos han humillado, ha habido persecución a nuestras familias y saqueos a nuestros hogares. Ante esta respuesta, la periodista le dijo: pero la actividad que ustedes hacen es ilícita. Y Escobar le dijo: bueno, yo personalmente no sé por qué ustedes hablan de actividades ilícitas. A veces a mí se me acusa de narcotráfico y esa es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, es declarada ilegal. Pero a la larga se va a demostrar que la tendencia es hacia la legalización, le dice la periodista. Ya hay algunos sectores que piden que se complete la posibilidad de legalizar el consumo y el tráfico de narcóticos sin ningún problema. Dice Escobar: sí, es que el problema de la legalización o el problema de la represión en la lucha contra el narcotráfico no es tan importante. Yo pienso que es mucho más importante el problema de la educación y de la disciplina, porque todo lo que se hace en exceso es perjudicial para la salud, inclusive el ejercicio físico. Y ella le dice: me da la impresión de que hay una preocupación por el consumo de drogas. Y él dice: sí, claro que sí, pero cuando el consumo se hace en exceso y se hace sin ningún tipo de educación. O sea, las drogas necesitan una clasificación porque no producen los mismos efectos en una persona que la cerveza o el vino. El problema es de educación, disciplina y clasificación. Hay que reconocer las drogas porque están ahí. Fíjense ustedes, ¿no? Esto no quiere, bueno, cada cual puede interpretarlo de distintas maneras, ¿no? Pero estaba diciendo una cosa que de alguna manera corresponde un poco al escenario político contemporáneo. ¿En qué año lo dijo? Esto es 1988, ¿no? Uh-huh. Estaba diciendo es que la prohibición de las drogas es una cosa temporal y que la cosa se va a abrir hacia la legalización. Es un poco lo que estamos viendo, ¿no? O sea, viene la legalización de la marihuana. No sé si en Colombia vaya a ser total, pero ya existe un marco donde la gente puede consumir, puede sembrar, etcétera. Hay un sistema, digamos, de regulación que era lo que se quería. No sé si va a ser más abierto o no, pero por lo menos ya lo hay. Mucho más abierto que en otras partes del mundo. En Estados Unidos la tendencia es a la legalización. Después viene la legalización de la coca, con certeza. Entonces, ante esas nuevas realidades, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo es que vamos a entender entonces el asunto de la relación entre las personas y las drogas? ¿Cómo vamos a entender la reducción de daño, no? ¿Qué tipo de paradigma de reducción de daño vamos a empezar, digamos, a desarrollar y a pensar críticamente? Porque, claro, el asunto también es, ante estas cuestiones como las de... como las que proponía Sass, ¿no? De la autorregulación, pues eso tiene mucho de largo y mucho de ancho también, ¿no?
porque lo que él está diciendo, y aquí quiero retomar un poco los comentarios muy interesantes de Inés, es que cada cual tiene que ver cómo se bandea, ¿no? Porque él es un defensor del libre mercado, y él es un defensor de una ideología que ahora que tiene muchas similitudes o está muy cerca del neoliberalismo, ¿no? Este discurso es peligroso, es de doble filo también, hay que mirarlo con un ojo crítico, ¿no? ¿Qué significa eso de una sociedad compuesta por individuos autorregulados? ¿Qué es eso? O sea, eso es una visión del pensamiento económico que intenta entender la sociedad de determinada manera e imponer ese modelo. Que todo el mundo se comporte de la misma manera, que nos creamos el cuento de que todos somos individuos autorregulados, ¿no? Totalmente autónomos y que tenemos las mismas posibilidades para jugar el juego del mercado, y eso no es cierto, ¿no? Más que, por supuesto, la realidad es que viven los países latinoamericanos, todos los días nos están hablando de eso, que estamos en sociedades complejas, con desigualdades sociales profundas, con profundas asimetrías, no estamos en ningún juego de actores autónomos, individuos maximizadores, ¿no? Como nos quieren hacer creer ciertas teorías económicas, con respaldo filosófico, como estas cosas de la autorregulación, también son complejas en muchos sentidos, en el sentido de que si usted lleva hasta las últimas consecuencias el pensamiento de Sass, eso implica que usted, ciudadano, va a tener la información suficiente para tomar sus decisiones de manera informada, si ya es mayor de edad, etcétera. Si no, va a tener que seguir siendo supervisado por sus padres durante una cierta etapa de su vida. Pero después usted puede tomar cualquier tipo de decisiones y ser responsable de sus propias decisiones y de los efectos de esas decisiones. Entonces, si usted elige intoxicarse, digámoslo así, si usted elige hacerse daño, que tampoco, esto no quiere decir que las drogas sean inocuas, pues por supuesto que causan daños. El asunto es, si usted decide hacerse daño, ¿quién va a pagar por la reparación de esos daños? Fíjense ustedes cómo eso también está inmerso en una lógica económica, en un pensamiento económico, ¿no? ¿Son los hospitales públicos los que van a pagar por eso? Si usted ya no va a ser más tratado como un criminal, sino usted va a ser tratado como un enfermo, ¿no? Como dice la ley. Entonces ya los usuarios de drogas ya no son más criminales. Ok, ahora son enfermos. ¿Qué quiere decir? Hay una fuerte... Ok. ¿Qué quiere decir? Que sean tratados como enfermos, ¿no? Que va a ser toda la salud pública, la institución clínica, la biomedicina la encargada de decirle cómo se tiene que comportar y por qué. Eso sería un punto negativo, pero por el otro lado, si usted está en condiciones de alta vulnerabilidad y es gravemente afectado por el consumo de drogas, entonces pasa esta cuestión de que el Estado no tendría por qué responderle porque usted es un individuo autorregulado, ¿no? Que tomó sus propias decisiones, y entonces el resto de la gente que vive en sociedad no tiene por qué pagar con sus impuestos su tratamiento. El problema es suyo, porque usted tenía la información y usted es un individuo autorregulado, tomó la decisión, jódase, digámoslo así, ¿no? Entonces, esos son, digamos, algunos efectos, digamos, macabros que tiene pensar eso, ¿no? La manera en que está construido nuestro horroroso sistema de salud pública, ¿no? Donde supuestamente hay cubrimiento universal, etcétera, pero lo que encontramos son asimetrías, barreras y todas estas cuestiones, pero que de alguna manera... ¿Qué pasaría si no existiera el Estado? ¿Qué pasaría si no existiera el CISBEN? ¿Qué pasaría si no existiera, en medio de todo ese desastre, la gente que tiene el sistema subsidiado de salud? ¿No? El desastre sería aún peor, ¿no? Entonces, esta cosa es muy compleja porque él está hablando Sass en un contexto norteamericano donde ustedes saben que la salud pública es totalmente privatizada y está dominada por aseguradoras privadas. Y en donde obviamente todo eso se tiene en cuenta, ¿no? El Estado no va a responder por su enfermedad crónica, digámoslo así. Y si usted es una institución prestadora de servicios de salud, entonces usted va a tener que responderle al Estado en términos de sustentabilidad, costo y beneficio. Es decir, si la adicción a las drogas se empieza a tratar como una enfermedad crónica, ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene en el marco de un sistema de aseguramiento como el que existe en Colombia? ¿Cuándo empieza un tratamiento y cuándo se acaba? ¿Cuándo es eficaz o ineficaz un tratamiento? ¿Qué pasa con la recaída y la falla que existen en todos
que existen todos los tratamientos cuando hay abuso o consumo problemático de drogas, ¿no? Y es como la cuestión de las enfermedades crónicas, ¿no? ¿Por qué entonces las aseguradoras se niegan todo el tiempo a cubrir las enfermedades crónicas, ¿no? Porque es una cosa que no es rentable, ¿no? Es una cosa que no es rentable y en ese sentido tampoco sería rentable atender pacientes con problemas asociados al consumo de drogas. Entonces es importante ver como todas esas matices que tiene ese discurso de la autorregulación, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Cuáles son los límites? No sé si hay más cosas. Si no, más preguntas, por aquí veo algo. La historia reciente de Colombia es un ejemplo clarísimo de eso. Solo darle, dice Natalia, una mirada a por qué se desató esa esquizofrénica persecución a Pablo Escobar y desde allí toda la guerra contra el narcotráfico. Bueno, es una cosa también, digamos, muy fuerte, porque todo ese discurso de la guerra contra las drogas ubica a Colombia y siempre lo ha ubicado como un país productor y no como un país consumidor. Y eso, por supuesto, tiene efectos perversos, ¿no? En los años 60 y 70, por ejemplo, una serie de teorías sociológicas que explican el origen de la violencia y el narcotráfico en el país, como si nosotros no hubiéramos tenido participación en el negocio, o como si no existiera un comercio intenso de drogas y de circulación, por ejemplo, de marihuana mucho antes de la bonanza marimbera de los años 60, o como si no hubieran existido también movimientos, digamos, sociales, contraculturales en contra de las drogas antiquísimos, ¿no? De hace 50 y 60 años que empezaron a hacer cosas muy importantes y que empezaban a conectar este discurso del derecho a usar las drogas. Todo eso se pierde porque el discurso, digamos, del narcotráfico, de la persecución al bandido, al narcotraficante, etcétera, opaca, ¿no? Toda la historia del consumo de drogas en Colombia y sobre todo la historia del consumo, no la que vea a los consumidores como víctimas o como enfermos, sino que la que vea a los consumidores como productores, digamos, de universos, ¿no? Sociales, simbólicos, ¿no? De arte, de conocimiento, de una serie de cosas que precisamente el discurso de la prohibición impide observar, ¿no? Por sus connotaciones altamente coercitivas y jerárquicas. Bueno, yo quisiera como aportar... Pedro, ¿ibas a hablar? Adelante, Pedro. Adelante. Sí, yo quería hacer pues, un aporte. Me llama mucho la atención de que nosotros trabajamos con población infantil y siempre trabajamos mucho cuando ellos van a tomar una determinación y una acción de efecto. Y ellos en esos sitios que trabajamos son vulnerables. Se están viendo los efectos de cambio cuando el promotor de hechos muestra patéticamente a una persona que está sumida en el consumo de droga, ¿qué le espera a un joven que toma ese camino? Entonces también es sensibilizar, y el aporte de Andrés también es muy importante porque se ve que hay mucha investigación. Pues uno en la parte de la represión hizo parte de ese espacio. Yo ingresé a la policía en el 85. Me tocó vivir todo el proceso de violencia, he vivido la violencia en carne propia aquí en el Cauca. Y pasamos de ser productores a ser consumidores. Entonces es un espacio muy preocupante. Por ejemplo, en un documento que leía de heroína, mencionaban Santander de Quilichao y nosotros tuvimos conocimiento en el 2009 que ya se comenzó a distribuir heroína, morfina en estos municipios. Es más fácil distribuirlo en estos espacios porque ya es más difícil el transportarlo. Entonces es un mercado que se está viendo que es muy grande. Entonces son muchos intereses en ese espacio. Sí, de todas formas, es muy importante conocer esos aportes y el conocimiento de lo que hablan de que las drogas a futuro pues se van a legalizar. Eso ya es una realidad que poco a poco lo vamos a tener que ver y tenemos que prepararnos porque ese es como el interrogante. ¿Estamos preparados? ¿Qué estamos haciendo? Y creo que este es el espacio que nos está marcando para eso. Muchas gracias. No, gracias a ti. No. Pues es fundamental y estos espacios a mí me encantan porque son muy enriquecedores, o sea,
se ve como las personas realmente desde la experiencia saben muchísimas cosas y están viviendo todas estas transformaciones en carne propia que realmente producen muchos interrogantes, ¿no? Digamos, mi esfuerzo, un poco mi posición también como antropólogo es a relativizar ciertas cosas, ¿no? Ciertos puntos de partida, ¿no? Que a veces no los miramos críticamente y que generan una cierta desesperanza también, por un lado, y por el otro lado un efecto de perpetuar una serie de tergiversaciones o de ideas equivocadas que no permiten ver la cosa desde un espectro mucho más amplio, ¿no? Susana, ¿querías decir algo? María Eugenia tiene la mano levantada. Adelante, María Eugenia. Bueno, buenas noches. Mi aporte frente a lo que alcanzo a vislumbrar es la parte de la motivación, o sea, los motivos que llevan al consumo. Eso es como una parte que lleva el discurso sobre cómo hacer para que la persona llegue al consumo, cuáles son los motivos que los llevan antes de ingresarse a experimentar las drogas. Pienso que ahí es una parte fundamental porque él hablaba de educación, de generar responsabilidad, me pareció esa parte importante. Y la otra parte es que lleva como a un cuestionamiento ya trabajar a persona ya dentro del consumo, cuando la persona tiene que controlar lo incontrolable y llegar a un autocontrol, es como un juego que está ahí, su propia vida, su propia responsabilidad, me pareció también muy importante. He tenido un comentario también que me ha llegado, donde me dicen que en Bogotá se están realizando unos clubes canábicos, que están personas de la alta sociedad donde ya están consumiendo y esto están tratando de multiplicarlo en todas las partes del país como una forma de consumo responsable. Esa es una parte que también se está generando. Este sería mi aporte. Gracias a ti. Déjame ver, dos cosas, ¿no? Que tienen que ver con los motivos, ¿no? Esa es una gran pregunta, lo que Sass decía es que básicamente hay dos motivos, ¿no? Pero pues hay muchas más interpretaciones, ¿no? Para Sass los motivos por los cuales se consumen drogas son básicos, ¿no? Son una cosa casi que de supervivencia, de instinto, ¿no? Despertar y dormir. Y a pesar de que existen, digamos, drogas psicodélicas que tienen otros efectos diferentes, alucinatorios, o depende cómo se quiera interpretar eso, ¿no? Hay gente que lo interpreta de otras maneras, ¿no? Como la cosa de cambios en la percepción o apertura de la conciencia, de la percepción, etcétera. Básicamente tienen ese tipo de efectos, ¿no? Es lo que él dice, la motivación tiene que ver con la vigilia o el sueño, ¿no? Interrumpir esos ciclos, digamos, básicos. Esa es una explicación que es un poco reduccionista, pero que es elemental y es interesante también para pensar. Porque realmente la cuestión es con qué sustancia nosotros hacemos eso. Y es una de las cuestiones interesantes que han traído los debates acerca de la reducción de daño, ¿no? Aprender reducción de daño implica aprender algunas cuestiones sobre el consumo, ver el consumo desde adentro, no ver el consumo desde afuera, ¿no? No ver el consumo desde la estadística, no ver el consumo desde sabemos cuáles son los indicadores sociales para medir el consumo, que son una locura, eso no tiene mucho sentido. Sabemos la ciencia de que está relacionado con la idea de apartarse de la realidad y una serie de cosas, pero en realidad muy pocas veces nos damos a la tarea de entender qué es eso de consumir drogas. A pesar de que consumimos muchas drogas todo el tiempo, ¿no? Y a pesar de que vivimos en un mundo en donde están separadas unas drogas, digamos, legales y otras ilegales, porque todo el tiempo estamos usando estimulantes y todo el tiempo estamos usando sustancias para conciliar el sueño, relajarnos, dormir, o también para alterar la percepción. ¿No? Aló, se le... Entonces, me parece
que hay tres tipos de drogas, ¿no? Y que hay ciertas que son depresivas y otras que son mixtas y otras generan alucinaciones, etcétera. Drogas, y esto es una cuestión, ¿no? Porque muchas de las personas que están metidas en prevención nunca han usado drogas. Entonces se imaginan qué es lo que las drogas hacen. O leen ese efecto desde el sentido común o desde los marcos regulatorios que son prohibicionistas, ¿no? Y entonces se niegan a digamos, los motivos por los cuales la gente los usa y parten de un marco un poco esdrújulo en el cual siempre va a haber una disfunción, ¿no? O la gente entonces empezó a consumir porque es disfuncional, tiene algún problema, la falta, ¿no? Entonces, implicaciones de cierta teoría psicoanalítica, ¿no? La falta, la carencia, es que le está haciendo falta algo y entonces por eso va allá y lo busca. Y realmente a veces las motivaciones de la gente pues, son de un orden mucho más pragmático, ¿no? Como por ejemplo ir a una fiesta y estar despierto toda la noche, o ir a una fiesta de música electrónica y usar ciertas drogas que compaginan muy bien con el tipo de música. O sea, la fiesta electrónica, ella es toda una experiencia multisensorial. Y si usted no está drogado, pues no va a disfrutar, ¿no? Se va a quedar dormido, le va a parecer repetitivo, le va a parecer harto. Entonces va a tener que usar cierto tipo de sustancias para estar, digamos, en un nivel de conexión con lo que está pasando allí. Sí. No entendemos los usuarios, es una reducción. Estamos pensando esa transformación desde la cual, como decía los Escobar, el consumo está ahí, las drogas están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente con ellas, no? Por ejemplo, ¿cómo es que uno se droga, no? ¿Cómo es qué se necesita para usted poderse drogar? Depende también de la sustancia, ¿no? Hay una serie de pasos, hay una serie de mediadores, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con parafernalia, que tienen que ver con hábitos, que tienen que ver con relaciones sociales, que tienen que ver con lugares, que tienen que ver con ambientes, con paisajes, ¿no? Que digamos, propicios para el consumo, que eso es una cosa, digamos, fundamental. Usted no consume drogas, las mismas drogas en todos los tipos de escenario. Entonces, ¿qué se necesita para drogarse? Eso se sabe si uno se mete la cosa, digamos, desde adentro y sin moralismos, ¿no? Entender, por ejemplo, sí, eso, cómo se consigue, cuáles son las situaciones propicias, cómo se prepara una dosis, ¿no? Cómo se arma un porro, cómo se arma una inyección, cómo se arma una línea de perico, ese tipo de cosas, ¿no? Son las que nos ayudan a hacer reducción de daño, ¿no? Porque una de las cuestiones claves es, bueno, ¿qué drogas consumimos? ¿La gente va a seguir consumiendo drogas? Bueno, la idea es que, por ejemplo, se hagan menos daño con las drogas que están consumiendo, que consuman drogas de mejor calidad. Eso es uno de los problemas de la prohibición. Las drogas son de pésima calidad si uno no tiene plata. Si usted tiene plata, consume buenas drogas. Si usted es pobre, pues consume el raspado de todo lo que los otros dejaron. Entonces ahí hay una cosa muy fuerte, ¿no? Una asimetría que tiene que ver con la capacidad de consumo. Consumo en términos, ¿no?, monetarios, en términos de mercado. Cómo se preparan los materiales y los dispositivos para drogarse, cómo se disponen conocimientos y medios técnicos, ¿no? Cómo se transmite cierto conocimiento sobre el uso de las drogas, ¿no? Cómo los mismos usuarios tienen prácticas autóctonas de autorregulación y cuidado, y también de daño, por supuesto, pero también de autorregulación y cuidado, saber qué cosas se pueden combinar, qué cosas no se pueden combinar, hasta dónde, esta me hace daño, no, esta marihuana es de alta potencia, me duerme, o me deja muy mal y solo voy a fumar 2 plones, etcétera. Ese es un tipo de cosas, digamos, que nos ayudan, ¿no?, a hacer reducción de daño, y por el otro lado, a hacer una reducción de daño más pensada, menos medicalizada y más pensada desde el ángulo de los derechos humanos. Eso es una cuestión que me parece que es muy importante también, ¿no? Una, entender el consumo desde adentro para saber cómo hacer para que haga menos daño, con la premisa de que la gente no lo va a dejar de hacer, pero lo puede hacer mejor de una forma menos nociva. Y la otra, por supuesto, desmedicalizar la reducción de daño también es importante, ponerla en una onda de derechos, ¿no? De que la gente tenga ese derecho individual a consumir y que no sea ni criminalizada ni patologizada por hacerlo, que sea simplemente una circunstancia de su vida, una situación que no le va a convertir su esencia, su identidad en un ser enfermo o en un ser desviado o en un ser pecador o en un ser delincuente, ¿no? Bueno, yo quería ya cerrando aportar un poco el objetivo, ¿no?, de estos seminarios,
no lo dijimos al comienzo, pero lo retomo ahora, es meterle la perspectiva crítica, ¿no? De alguna manera, bueno, yo le meto algunas perlas ahí en los encuentros y tal, y las lecturas tienen también, pero como se habrán dado cuenta, pues la postura, digamos, pues no de Andrés, digamos de la búsqueda de Andrés con teóricos que se saltan la línea de lo políticamente correcto, claro, en su época, ¿no? Y cuestiona, digamos, bases profundas, ¿no? Y entonces ahí volvemos. Para mí, yo le comentaba a Andrés antes de que entráramos al seminario que para mí ha sido muy revelador cómo al grupo le transformó, a una muy buena parte del grupo, las lecturas de determinantes le transformaron la mirada y le permitieron abrir una ventana, les permitió abrir una ventana para ponerse en los zapatos del otro y disminuir el juicio. Entonces, este espacio, este y el del próximo lunes, por ejemplo, que es sobre educación alternativa, ahí, por ejemplo, Erwin nos dará cartilla, pues, desde otro lugar, pero igual, con una postura bastante vanguardista, por llamarlo de alguna manera, o sea, como innovadora, que tiene de fondo una crítica profunda al sistema. Entonces, digamos que tomar lo que nos sirva, Lina, por ejemplo, puso un tema que pues es un tema que requeriría un montón de trabajo más y que evidentemente en la medida en que se vayan pensando la instalación de la reducción de daño más amplia, ¿no? Más con un tema de derechos, y habrá que verlo, ¿no? Porque pues Lina tiene toda la razón, no todos los, mejor dicho, muchos de los consumos muy abusivos están relacionados con otro tipo de cosas que hay que entrar a mirar, pero probablemente un pedacito es médico y todo lo demás es de inclusión social, ¿no? Y de encontrar el lugar. Son personas que no encuentran el lugar y que se vuelve un círculo de retroalimentación negativa en términos de que la sustancia me quita, por lo menos durante un rato, la angustia de esa desadaptación espantosa que tengo con respecto a un sistema que, bueno, lo hemos hablado, se ha dicho, hoy se pusieron algunos ejemplos totalmente perversos, ¿no? Y al servicio de unas minorías económicas que son los que mandan la parada. Finalmente nosotros somos unos pequeños alfiles en un gran escenario sociopolítico que bueno, que marca unas cosas. Entonces, lo otro que rescato para tenerlo en cuenta es la historicidad del proceso, ¿no? Que lo decía tal vez Jesús ahora, no conocemos la historia, no hacemos interrelaciones más sistémicas de lo que estamos viviendo ahora, de dónde viene, ¿no? Y cuando uno mira la historia, entonces se convence de que las verdades son relativas y que cada momento histórico tiene su mirada. Y un poco como lo hemos mirado a lo largo del curso, hemos ido viendo cómo nosotros estamos en este momento en una situación histórica muy desafortunada en términos de que, no vemos salidas, todo es muy difícil, estamos en una transición, pero es una transición hacia otras maneras que van a ir rompiendo cascarones y moldes pues predeterminados que nos condicionan el funcionamiento. Entonces, bueno, eso quería aportar, y como que la perspectiva crítica, que no se nos olvide, y poner un tris en tela de juicio el saber médico, psicológico, psiquiátrico que nos domina en este tema, ¿no? Y caemos con frecuencia en eso. Entonces, si bien no hay otros modelos ahorita, parte del reto es crearlos, ¿no? Entonces, bueno, eso era como lo que quería aportar. Si hay algún otro comentario, ya son las 7. ¿Hay otro aporte? ¿Cómo les pareció? Antes de despedirse, ¿quieren comentar algo? ¿Se llevan cosas? Elizabeth, adelante. Gracias. Nombran ustedes la parte psicológica y yo entro pues ahí también en un detalle de hacer una autoevaluación, pues, porque no solo desde la formación familiar, que ha sido muy tradicionalista, muy que si tú no estás del lado de la norma, entonces ya eres la oveja negra, pasando por un tema de formación teórica, es lo que te dice el manual, y si te sales de ahí, entonces tú ya también estás fuera del contexto. Entonces, más dándome la oportunidad también de esto,
yo se lo he dicho pues a todo el grupo desde un comienzo, se ha buscado ampliar la perspectiva y ver con los ojos más desde el ser humano que desde la misma teoría. Pero también aquí me cruza pues muchas dudas y muchas inquietudes de, por ejemplo, en ese momento en donde me encuentro, que es una sociedad que se autodenomina eso, tradicionalista. Es tradicionalista para aceptar que al niño se le pegue, se le maltrate. Es tradicionalista para aceptar que a las mujeres y a las niñas las violen. Es tradicionalista para aceptar que los tipos, los hombres o mujeres, se emborrachen y manejen así. Es tradicionalista para aceptar que se pasen un semáforo en rojo. Pero no es una persona o no es una sociedad que permita hablar de otro concepto frente a un consumo, porque si tú llegas a proponer este tema, entonces ya usted es la que está ayudando a que se pierda la juventud y el futuro de la sociedad, y eso entra con plantearme aquí ahorita porque Dios, ¿cómo hacemos? Yo le iba a preguntar, Andrés, ¿cómo hace uno para trabajar o para permitirse más bien, porque no lo veamos como un trabajo, sino para permitirse esa convivencia con una sociedad que se autodenomina así? Porque es que yo voy por la calle hacia mi sede, donde están mis muchachos, donde nos hemos propuesto hacer un trabajo también diferente, y yo veo todas estas cantidades de cosas porque es que lo veo uno a plena luz del día, y llega uno a proponer también a plena luz del día y no les gusta, ya se ofenden, ya te cierran la puerta. Entonces, ¿cómo hace uno para trabajar ahí? En un momento yo siento que me estoy también limitando y muchos dirán, pero es que estrategias y herramientas hay. No sé si es decirlo de esta manera, pero a veces también como que los recursos que uno tiene llegan a un punto donde uno dice, ¿cómo les abro también la mente a las personas? Yo me di la oportunidad, bastante punto los demás también se la van a dar, y pues una golondrina sola no llama agua, ese es el agor popular. Entonces, Andrés, desde tu trabajo, también desde tu experiencia, me gustaría escuchar pues una voz de aliento. Por supuesto, no todo está perdido, ¿no? No todo está perdido. Yo creo que hay varias cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no? Una de las cosas es, pienso que es fundamental el trabajo de educación, ¿no? Pero no un trabajo de educación unidireccional, un trabajo de educación, digamos, donde uno es el detentor del saber y el otro es el que tiene que aprender, sino un trabajo más horizontal, ¿no? Trabajo más horizontal de educación con la gente. Y una cosa, digamos, que en alguna época hicimos con Susana que era muy interesante es mezclar actores sociales, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Entonces, por ejemplo, en el trabajo comunitario hacíamos unas sesiones pues digamos que eran de un seminario más o menos teórico, porque habían estudiantes de diferentes universidades que trabajaban con nosotros en esa época en la fundación y hacían prácticas. Y estos resultaban ser más conservadores que cualquier otra persona, ¿no? Estudiantes de medicina, de otras ciencias también, de la salud, de ciencias sociales inclusive, y empezar a tratar temas sobre la vida cotidiana de la gente, incluir a la gente, ¿no? Entonces, con las propias personas, digamos, que trabajaban con nosotros como operadores pares, hacíamos esos escenarios de discusión y eran muy interesantes porque realmente ayudaban a cambiar la perspectiva de las personas. Esas acciones de inclusión, ¿no? Y esas acciones, por ejemplo, cotidianas de romper la cotidianidad, mejor que cotidianas, ¿no? Son muy importantes, ¿no? De animación comunitaria, ¿no? De llegar a espacios que son absolutamente blindados con una cosa que desarme al otro, ¿no? Que le baje los guantes, que haga que el otro cuelgue los guantes. Cuando se valora y se propicia una comunicación basada en el respeto, ¿no? Y en el intercambio de ideas. A veces se pone fuerte, ¿no? Y confrontador, pero eso abre caminos. Otras cuestiones tenían que ver también con que es básico, ¿no? Todas las cuestiones de inclusión sociolaboral son fundamentales para reducir el estigma de los consumidores de drogas y mostrarlos en otras facetas, en facetas creativas, ¿no? En facetas productivas, en facetas donde la potencialidad emerja. Eso hace que la gente diga como que, wow, ve,
y este no es tan malo ni tan perezoso, mira que sí le sirve para hacer otro tipo de cosas. Eso me parece que ese trabajo con la minoría activa en la práctica cotidiana, ¿no? En el quehacer, es el más productivo, con un componente fuerte de educación y de investigación, pero siempre estando dispuesto a aprender de las personas, ¿no? Esto, como decía hace un rato, toda la cuestión de la reducción de daño, es importante si uno abre su mente, su corazón, su espíritu, su perspectiva y se permite entender qué es lo que la gente piensa, ¿no? Cómo es que viven, cómo son sus relaciones, no solo con las drogas, sino con muchas cosas, porque a veces usamos el rótulo del consumidor de una manera reductivista horrorosa, y entonces como si la persona fuera eso, ¿no? Un consumidor. Personas muchas más cosas, ¿no? Tiene religión, ¿no? Tiene clase social, le gusta un equipo de fútbol, ama el arte, le gusta el cine, tantas cosas, ¿no? Entonces es el trabajo, pienso yo, con las personas, ¿no? Comunitario del día a día, y la integración de distintos actores sociales en diferentes espacios donde la gente no está acostumbrada a verlos, creo que es una cosa que ayuda bastante, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? A todos por la participación, la colaboración, en medio de estas cosas virtuales que a veces no estamos acostumbrados, pero me parece fantástico poderse conectar con gente de tantos lugares al mismo tiempo y con tantas experiencias bonitas como, ¿no? Para aprender, para compartir. Muchas gracias a ti por todo el saber que nos regalas y bueno, por la generosidad de estar acá. No, encantado. Vale, chicas y chicos, entonces un abrazo, nos vemos en los espacios integradores y bueno, rico que estuvieron. Buena noche. Chao. Un placer, Andrés, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, fantástico. Quedan invitados, Natalia y Néstor, quedan invitados. Todos los lunes hay seminario. El próximo es sobre educación desescolarizada. Entonces, acá estaré, a mí me encantó. Me encantó. Un placer, la verdad. Vale. Muchas gracias. Vale, nos vemos. Brasil, Uruguay, Colombia estaban hoy conectados. Brasil, Uruguay, Colombia, estábamos acá hoy. Sí. Sí, muy bien. Bueno, buena noche. Mañana nos vemos a la 1, ¿no? Gracias. Muchas gracias. A todas. Chao, chao. 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 Que pasen buena noche. Igualmente, muchas gracias.